Comenzamos la charla de esta noche. Le damos la bienvenida a la doctora Frances Ortiz Ortiz. Mi nombre es Karen Cana, soy la directora del Museo Biblioteca La Casa del Libro y les voy a leer unas breves palabras sobre el trasfondo de la doctora Frances Ortiz. Ella estudió en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, donde obtuvo un bachillerato en artes con concentración en trabajo social y una maestría en artes con especialidad en historia de América Latina y Puerto Rico. Su trayectoria en el arte e historia comenzó para la década de los 80, primero al cursar clases de arte con el gran músico, pintor y maestro Heriberto González, y luego al obtener una beca para estudiar en la Liga de Arte de San Juan con artistas de la talla de Luis Maisonet Ramos y Juan Ramón Velázquez. De esta manera adquirió sus conocimientos sobre dibujo, pintura, caligrafía, arte comercial y serigrafía. Luego se marchó a España, donde obtuvo el título de doctora en Geografía e Historia con especialidad en Historia de América Latina por la Universidad Complutense de Madrid, en España. Actualmente es catedrática en el Departamento de Historia, Bellas Artes y Música de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, recinto de Ponce. Ha escrito 2 libros, Sidra, Notas para su Historia, Historia del Pueblo de Sidra, la fundación y su desarrollo inicial, 1807 a 1868, y un trabajo de investigación como ponente en el simposio Iglesia, Estado y Sociedad, Ruptura y Continuidad, 1808 a 1868. Ha ofrecido múltiples conferencias, entre ellas Frida Kahlo, La esencia de la libertad, como parte de la exposición Frida Kahlo y sus mundos, y otros Goyas. Los 80 caprichos de Goya en el ciclo de conferencias magistrales de la exposición Del Greco a Goya de 2012. Ambas ofrecidas en el Museo de Arte de Ponce, Puerto Rico. En México presentó algunas ideas claves del libro Frida Kahlo y la Revolución Mexicana, como esta noche vamos a disfrutar. Adelante, los dejo con la doctora. Sí, muy buenas noches. Agradezco muchísimo a la Casa del Libro que haya tenido esta iniciativa de poder estar con ustedes virtual como tal. Y hoy, pues claro, muy alegre porque es el cumpleaños de Frida Kahlo, 6 de julio. Nace en el 1907 como tal. Bien, también quiero, antes de comenzar, agradecer al artista Wilmer Colón, que es el que realmente logra la portada del libro Frida Kahlo y la Revolución Mexicana como tal. Y al público presente también le agradezco que estén aquí. Quiero leer, son como 5 minutitos, algo que está en el libro y es como que parte para la iniciativa para poder hablar un poco sobre este tema. Digo aquí, no pretende polemizar ideas respecto de su vida privada ni de su técnica artística, el libro como tal, ¿no? Esta historiadora entiende que el artista plasmó su obra pictórica el apoyo a la revolución y para no contrariar a Frida, he de decir que nació en el 1910. Ella siempre decía que había nacido en el 1910, pero en realidad nació en el 1907. Y que se proclamó la hija de la Revolución Mexicana. Los extranjeros que se adentraron en México establecieron empresas norteamericanas, francesas y británicas, montaron kilómetros de vías ferroviarias, explotaron minas de oro y extrajeron toneladas de petróleo. El problema estriba en que las grandes compañías acapararon la tierra mexicana. Es comprensible que el grito fuera tierra y revolución. O sea, mejor dicho, reforma agraria. Adolfo Gili recalca que los zapatistas son los verdaderos revolucionarios en permanencia, porque ellos nunca dijeron, no, vamos a entregar las armas. No. Estos optaron por no dejar las armas hasta ver realizada dicha reforma.
La revolución fue interrumpida, pero no aplastada ni vencida. Eso lo dijo Gil. La revolución fue abortada al igual que Frida abortó a su hijo. Esta, como México, se mantuvo en pie de lucha. Gili explica que los zapatistas continuaron su lucha y que ellos son los verdaderos revolucionarios en permanencia. La revolución se presentó como una guerra campesina por la tierra. Cuestionó la autoridad y la estructura del Estado controlado hasta entonces por un bloque de poder en el cual la hegemonía la detentaban los terratenientes. Hay que aclarar que para esa época había un dictador llamado Porfirio Díaz. El pueblo estaba empobrecido, explotado y endeudado. Silva Herzog comenta que México para el 1910 se encontraba en pobreza, no en pobreza, perdón, sino en miseria. Porfirio Díaz logró un progreso, pero no logró satisfacer las necesidades de la masa. Emiliano Zapata enfatizó que la revolución no tendrá fin hasta que los campesinos tengan tierra. Y para ello él y los suyos redactan un plan que se llama el Plan de Ayala. Actualmente la tierra es un problema latente de América Latina, especialmente para los pueblos originarios. Desde su infancia, Frida se revela como un amante a su patria. Es relevante el hecho de que esta artista presenció la lucha entre zapatistas y carrancistas en su casa, cerca de su casa, vamos a decir. Su madre abrió los balcones de la casa para socorrer al ejército zapatista. Así que vemos a una familia que apoya a los zapatistas y que luego eventualmente su hija, Frida Kahlo, lo va a apoyar también, y obviamente su esposo Diego. Su padre, su madre, su patria y Diego Rivera fueron su inspiración. Es un error pensar que el amor por el arte y la patria comenzaron con Diego. Esta pintora proviene de una nación de reformistas y luchadores. El cuadro Pancho Villa y Adelita, de 1927, cuando todavía ella era bastante joven, representa su apoyo a la revolución de Zapata y Villa, que se habían unido para combatir a Carranza. Esta gran pintora, de una manera consciente o inconsciente, deja plasmado en sus cuadros sus ideales políticos. En el libro yo hago mención de que sí, que ella da a reflejar en algunos cuadros la Revolución Mexicana. Ella siempre dijo que lamentaba no haberlo hecho y yo la estoy contradiciendo. Yo sé que sí. Uno de los motivos y sufrimientos de Frida fue el no poder tener un hijo con Diego. En su óleo Hospital de Henry Ford de 1932, la pintora aparece desnuda y sangrante en la cama. Frida abortó de la misma manera que aparentemente abortó la revolución, ya que en su momento no resolvió ni transformó nada. Coincido con Carlos Fuentes, el gran escritor Carlos Fuentes, que ya murió hace unos años, al señalar que del mismo modo que el pueblo quebrado a la mitad por la pobreza, la memoria y la esperanza, ella, la mujer irreemplazable, mujer que llamamos Frida Kahlo, está rota, desgarrada en el interior de su cuerpo, igual que México está desgarrado en su piel externa. Su lienzo, el de Frida Kahlo, la columna rota en el año 1944, parece revelar este mensaje de combate ante la vida y la muerte.
Aunque su producción pictórica no demuestra abiertamente la pobreza de su país, sí se palpa un estado agónico, el mismo estado del México de la Revolución. Los pinceles le sirven para combatir la lucha social y la vida cotidiana. Basta ya de una Frida sufrida. La gente siempre dice o siempre menciona, sí, yo sé de Frida, Frida sufrió mucho, pero no es solo eso. Y no todo el tiempo estaba sufriendo tampoco. Bien, Caravaggio fue un asesino. Van Gogh se cortó la oreja y no han sido subestimados. Su obra es lo que cuenta. México y Frida representan una dinámica social que un día renacerá con frutos. Kahlo escribe con entereza ante la vida en su óleo Árbol de la Esperanza mantente firme en el 1946. Con esa misma firmeza y esperanza se han sostenido los zapatistas ante su ideal de justicia, de tierra y de pan. Vemos ahí que tierra y pan, que en Puerto Rico se menciona, que dice que fue Luis Muñoz, pues no, realmente no es de él, es de afuera. Frida, la esencia de la libertad, albergó un espíritu aún en los peores momentos de su vida. El ave son sus cejas y sus cejas son el ave que vuela alto. A Frida le amputaron una pierna, pero no su esencia. Aquello por lo cual un ser es lo que es, lo permanente, lo más puro de una cosa. Pies, ¿para qué te quiero si tengo alas para volar? Eso decía Frida. ¡Viva Frida! ¡Viva la vida! Y todo aquel que sea capaz de apasionarse. Sin pasión no hay nada. Bien, estas ideas que he señalado aquí son bien importantes porque en realidad yo lo que hago en el libro es comparar a Frida con la revolución como tal, como lo hizo también Carlos Fuentes. Sabemos que esta revolución realmente hace años se había dado una primera gran revolución, 1810, y los que se incitaron a ello fueron el padre Hidalgo y luego Morelos, que también era padre. Bien, lo que pasa es que fue fallido. Luego, eventualmente, Benito Juárez, el gran Benito Juárez, pues va a lograr unas grandes reformas. Y entre esas reformas se dejan entrever tantas ideas, como por ejemplo, las leyes dicen los niños no se pueden casar a los 13, 14 años. ¿Qué quiere decir eso? Que se casaban. También prohíbe que se corten las manos de la persona. ¿Qué quiere decir eso? Que eso servía en esa época como tortura. Así que Benito Juárez fue muy buen reformador, pero luego entra años después el dictador Porfirio Díaz y en esa época pues realmente deciden los zapatistas la revolución y todos aquellos, ¿verdad?, que sentían que era necesario. Lo que pasa es que los zapatistas lo que querían era tierra para las personas, para poder vivir como tal, no vivir en la miseria, no vivir en la miseria. La revolución es toda una década, porque comienza en el 1910 y algunos dicen que finaliza en el 1917 con la Constitución que se redactó, pero otros dicen no, son unos años más para realmente finalizar por completo. Bien, ahora, yo no, como no hay realmente personas que quisieran hacer alguna pregunta. Veo ahí el nombre de Lisette Martínez.
pero no, no veo, ¿verdad? Que Mm, alguien... No se preocupe que Ajá, al final cogemos la pregunta. ok, pues Sí. miren, esta gran artista ha sido considerada, muy considerada. Antes ella se pensaba que no, que quizás se comparaba con Diego, bueno, no sé. La cuestión es que con el tiempo ella se fue creando un pensamiento positivo en ella, inclusive llegó hasta París para una exposición que trató de lograr y conoció a Picasso. De hecho, Picasso le decía a Diego, mira Diego, nadie ha logrado pintarse como Frida. Bien, hay unas obras que están en el libro, una tabla con una serie de obras, y fíjense en estas obras que si algún día se inspiran en comprar el libro y leerlo, pues verán que algunas obras actualmente pasan del $1.000.000. Yo creo que Frida jamás pensó que eso se iba a lograr como tal. Bien, también algo bien importante que quería dejar manifestado es que sus padres de una manera u otra influyeron en Frida. Su padre era fotógrafo, era pintor, también pintaba. Y cuando ella se enfermó y tuvo el accidente desastroso, decidió el papá darle unos pinceles para que ella, para que ella pintara. Y ella comenzó a pintar. Su madre, pues, uh, de todas, no fue, ella no era tan apegada a su madre, vamos a decir, pero de todas maneras, la mamá también influyó en Frida y ella escribió varias cartas sobre su mamá, eh, en donde se veía que la amaba. ¿Verdad? Bien, ahora tenemos que, si vamos a las obras de arte, déjenme ver por aquí si puedo lograr mostrar, como iba diciendo, Frida tiene algunas obras que dan a reflejar la Revolución Mexicana. Ella pensaba que no, pero cuando joven con Adelita, Pancho Villa, Pancho Villa y Adelita, ya eso es, sí, el reflejo de la revolución. Ahora, hay algunas que las personas pudieran pensar que no tiene una asociación, pero sí. Por ejemplo, El Camión, en el año 1929. Esta obra refleja personas que están en la, camión es como la guagua, ¿no? Que refleja las clases sociales. Y en el mismo medio está sentada una indígena con su bebé, muy pobre, sin zapatos. Pero al lado de ella, al lado derecho, hay un señor rubio con ojos azules con un bolso lleno de dinero. Y su esposa al lado muy bien vestido, con zapatos y todo. Y al lado extremo izquierdo está un señor obrero y una dama más o menos de clase eh, media baja. O sea que aquí ella está dando a revelar, pues, realmente las clases sociales. Ella tiene una influencia, obviamente, marxista, y Diego Rivera y ella, pues, se daban, o sea, participaban, vamos a decir, en el Partido Comunista. Hay otra obra que es también reflejo de derramamiento de sangre, que es unos cuantos piquetitos nada más. Esto se trata de un hombre que ha matado a su esposa con un cuchillo y dice, en el juicio dice, no, no, si fue solamente unos cuantos piquetitos nada más.
Bien, pero la obra es bien interesante porque salpica y en el enmarcado ella ha puesto con tinta roja, o sea, tratando de señalar que eso es sangre como tal y que te salpica a ti también. Bien, ahora, también la columna roja tiene columna rota, perdón, columna rota. Tiene también uh, unos distintivos en cuanto a la revolución eh, como tal mexicana y el sufrimiento también. Bien, ahora, quería expresar algo que yo considero que es bien importante. Y es que tenemos a Frida Kahlo, pero no es solamente Frida Kahlo. México, México de aquella época, cuando se dio la Primera y Segunda Guerra Mundial, y mayormente la Segunda Guerra Mundial, eh, permitieron entrar miles de personas a México que trataban de huir de la guerra. Y ahí, entre esas personas, tenemos dos grandes artistas surrealistas, que son Leonora Carrington y Remedios Varo. Remedios Varo era española y Leonora era inglesa. Ellas estuvieron aquí y ellas lograron un excelente arte surrealista. Esta cuestión del surrealismo es bien importante porque Frida Kahlo siempre dijo que ella no era una artista surrealista. André Breton era la persona que al ver sus obras dijo, mira, tú eres surrealista. Pero ella decía que no era surrealista como tal. Bien, ahora, si nosotros vamos a asociar, ¿verdad? Eh, a esta gran artista, pues las tenemos que aunar con las otras grandes artistas. Yo no sé si me dará tiempo para leer algo breve del libro que se encuentra en YouTube, en un video que yo realicé que se titula Frida desde la profundidad de mi alma. Dice aquí, no sé por qué razón se han equivocado de mi esencia, de mi espíritu, de lo que en realidad soy yo. Ahora estoy con ustedes para decirle que no soy esa mujer sexual que se ha querido explotar. Soy algo más, inclusive algo más de lo que está manifestado en mis obras pictóricas. Soy producto de la Revolución Mexicana. Yo soy las mujeres que lucharon y que luchan por ser alguien en su patria. Represento a todas las mujeres que lucharon en contra del machismo. Amé intensamente a Diego Rivera y odié sus actos de hombría para con otras mujeres. Soy un pedazo de papel con colores, con olores y pensamientos. México se mantuvo en un ambiente desgarrador y de violencia por 10 años, la década del 1910 al 1920. De ese mismo modo, yo me despedazo en mi interior, en mis huesos y en mi piel. En mi diario verán una niña asustadiza en el armario con Cristina, que era su hermana menor, en los tiempos de la revolución. Y a veces muy atrevida, pude ver la sangre derramada de los carrancistas y zapatistas. De Cristina, debo decir que la amé, aunque me traicionó. Mi amor más profundo fue Diego. Amé a Muray, aunque mis pensamientos siempre estuvieron con Diego. Hay que ver que Frida estaba casada, luego se divorció y luego él, el mismo Diego, le pidió encarecidamente que volviera a casarse con ella.
Amé intensamente no solo a mi padre, sino a mi madre. Me gustaría estar ahora con Diego, claroscuro de mi memoria, estar envuelta en sus cenizas. Con las cenizas estar arropada con mi Diego niño, hermano, padre, amigo, hombre y amante. El uno es el otro. Divertida, alegre, sin sentido. Este es mi propio yo, mi verdadero yo. Siempre dije que mis obras no eran revolucionarias. En realidad esperaba que alguien me dijera lo contrario. Frida, tus obras están íntimamente relacionadas a la revolución. A veces mi voz se ahoga en el cuadro ensangrentado de los recuerdos de la revolución, de mi propia revolución y de las mujeres. A la mujer deseé dejar un pedazo de mi alma para que fuera libre de las ataduras que impone la sociedad. Hoy estoy aquí con ustedes. Debo decir que me extraña que una caribeña haya dedicado varios años en investigar los documentos de las leyes de reforma, la Constitución, el Plan de Ayala, las reformas agrarias, mis cartas, mis obras pictóricas, mis fotos, mi diario, etc. Frances Ortiz se ha atrevido a contradecirme y decir que mis obras están entrelazadas con la revolución, la gran revolución del siglo XX en Latinoamérica. Vale aclarar que para esa época se estaba dando en la Europa la Primera Guerra Mundial. En realidad, me siento alegre con este honor que recibo con humildad y como verdadera amante de la patria y de la revolución. Me acuerdo del patriotismo y de los grandes héroes como don Emiliano Zapata, el Atila del Sur, de esta revolución por la libertad, igualdad y por sobre todo solidaridad. Una lucha por la tierra y por nuestra propia revolución, la de las mujeres. Muchas mujeres artistas, pintoras, poetas, de todo. Una lucha que había sido esperada por siglos desde la época de Malinche y luego del tiempo de Isabel Villaseñor, el periodo de Elena Poniatowska Amor y de todas las mujeres que no tuvieron en hacerse valer sus derechos y los de otros. Fuimos señaladas y criticadas como transgresoras de la sociedad, actualmente consideradas como las grandes libertarias. Mi corazón forjó sin saber la perpetuidad. No quería morir y lo logré, inmortalizada para siempre en la memoria colectiva. Bueno, y para finalizar, quisiera señalar algo que siempre ha sido como una controversia seria, y es las mujeres me preguntan a mí, pero si usted es feminista, en Perú me lo preguntaron, que usted apoya a Diego. Y digo, yo no apoyo a Diego, pero yo comprendo algo de Diego. No apoyo que sea mujeriego, pero la realidad es que Frida estaba muy enferma y habría que tratar de ver si en realidad qué fue lo que ocurrió entre ellos dos. Sabemos que ella le pidió el divorcio y estuvo con Muray. Sabemos que ella creó y bien importante lo que está reflejado ahí en la presentación es que realmente Diego en su libro My Art, My Life y mi autobiografía, él dice que él al final de sus días se dio cuenta que a quien amaba realmente era a Frida Kahlo. Bueno, no sé si hay alguna pregunta que la señora Karen quiera hacer, se la puedo contestar. Voy a abrir el micrófono y la oportunidad. Ya puse en el chat que si alguna persona de las que están presentes desea hacer alguna pregunta
es que por favor la formule en este momento. Si no, yo voy a empezar a formular la mía primero. ¿Tienes una pregunta? Ok, hay una pregunta. Si puedes abrir el micrófono, Ajá. A ver. me dicen, hay una pregunta. Por eso, hay una pregunta. ¿Dónde está la pregunta? No. Ok, un momentito, creo que hay una pregunta. En lo que hacen la pregunta, yo quería señalar algo, y es cuanto al amor de Diego, que es lo último que está ahí en la pantalla, y es que en realidad eh, Diego se sabe que el amor, porque en sus murales él siempre ponía a Frida Kahlo en el mismo centro de la obra. Inclusive hay una obra donde él pone a Frida Kahlo en el centro y al lado él como un niño. O sea que en realidad sí amaba a Frida Kahlo. Bien, la pregunta es la siguiente. ¿Hay una contradicción en amar devotamente y creer en la liberación del ser y el cuerpo? Y si se debe considerar el momento histórico del artista para contestar esta pregunta. A ver, momento histórico para contestar la pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Me la puedes Si hay repetir? una contradicción en amar devotamente y creer en la liberación del ser y el cuerpo. Porque obviamente Frida amaba a Diego, también amó a muchas otras personas. eh, y si usted entiende que hay una contradicción en amar devotamente a alguien, o también Diego, ¿verdad? A Frida y haberle sido infiel a la misma vez, y creer en la liberación del ser y el cuerpo. Bueno, ahí es que realmente entra la polémica, porque mm, varias personas me han preguntado, pero ¿cómo si Frida era tan liberal, permitió que Diego le fuera infiel? De hecho, con su propia hermana, Diego estuvo con su hermana y por esa razón y por muchas otras más fue que ella se divorció. Bien, yo creo que entre dos grandes artistas son es- realmente ambos muy apasionados, dos grandes artistas como tal. Y a veces uno dice, ella se contradice. Yo, honestamente, yo no creo que ella se contradiga. Yo creo que Frida Kahlo quiso lograr que él le fuera fiel, porque eso lo dicen sus cartas. Y lo mucho que ella hablaba con el doctor que la atendía y le decía, ella le decía, mira, él me está haciendo esto, ¿qué hago? O sea, que ella sí sabía que no debía aceptar eso. Y por eso fue que ella se divorció. Luego él le pide a ella que se vuelva a casar con él y ella le dice, le redacta todo lo que él tiene que hacer para que ella pueda volver a casarse con ella. Y una de las cosas que ella dijo fue, no vamos a tener ningún tipo de relación sexual. Está implícito como documento esas peticiones que ella le hace a él. Yo creo que ella eh, y él también, ellos se amaban tan intensamente que a pesar de esa infidelidad, eh, continuaron. Y de hecho, él al final de sus días dijo que, que era la única persona que él había realmente amado. De hecho, ahí en la presentación, en la lámina, dice que puso unas condiciones, ¿verdad? Que era financiar sus propios gastos con las ganancias de su trabajo,
que yo tenía que abonar la mitad de nuestros gastos comunes, ya eso se presentaba una ley de ser libre, no más, y que no volveríamos a mantener contacto sexual. Y él dijo, al leer eso, yo estaba tan contento de recuperar a Frida que estuve de acuerdo en todo. Pero claro, lo que pasa es que también tenemos que ponernos, ¿verdad? Adentrarnos en Frida, en esa Frida que eventualmente fue enfermando, a muchas operaciones, eh, la frustración de no haber tenido un hijo, todo eso eh, fue, fue logrando de una manera u otra, claro que cuando ya estaba postrada en cama y tenía que inclusive eh, aplicarse morfina para controlar el dolor, pues de hecho, él cuando ya no vivía en la casa azul, ella enferma, postrada en la cama, ella dice que lo veía por la ventana y le decía, lárgate, lárgate. O sea, ¿para qué estás aquí? O sea que dos grandes artistas, dos vidas y realmente eh, tenían conflictos. Yo lo veo de ese modo. Una relación compleja. Muy compleja, ciertamente, pero el amor realmente es muy complejo. Nunca logramos realmente entender el amor como tal. Y a veces hay parejas que uno las ve bien contentas y luego de la noche a la mañana se divorcian. O sea, es muy complejo. Exactamente. Ahorita estaba mencionando y no me di cuenta que tenía el micrófono apagado, que Frida debe estar muy contenta donde quiera que esté, que siempre se le recuerda que hay, se le sigue, se le admira, se le respeta. Quizá nadie pensó que iba a ser de esa manera, ¿verdad? Y que pues ha pasado a ser un ícono del arte y de la mujer y de la revolución. Así que este pequeño homenaje que le hemos hecho nosotros a través de su trabajo, espero que le agrade donde quiera que esté. Yo espero que sí. Sí. Yo creo que sí. Muy interesante. Sí, porque, sí, no, muy interesante la charla y el libro, ¿no? Y la propuesta de que efectivamente sí era, su arte era revolucionario, así que me encantaría oírla. Sí. Hay una grabación donde dicen que es la voz de ella, pero no sé realmente si eso es una falacia lo que es, pero en la grabación sale un tono de voz bien suave. De hecho, a ella le encantaban los niños y su sobrino y su sobrina eran para ella un gran tesoro. O sea que ella tiene de todo, Frida tiene de todo y por eso es recordada, porque a pesar de que tiene sus contradicciones, todos tenemos contradicciones, lastimosamente. Claro, definitivamente. Sí. Pues si no tenemos más preguntas, agradecemos muchísimo la presencia de la doctora. Esperamos saludarla pronto por la Casa del Libro y que se repita eventualmente otra intervención de este tipo, que ha sido muy, muy interesante y agradable. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado para estar aquí en forma virtual. Hay otra pregunta, un comentario, sí, de Lisette. Sí, diga. Lisette, adelante. Ajá. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Quería darle las gracias por esta charla tan interesante, es un tema apasionante y nada, es un comentario, no es una pregunta, pero como Andrea mencionó o escribió lo de la contradicción en hablar devotamente, en amar devotamente y creer en la liberación, o sea, yo creo que empata muy bien en la obra de Frida y la obra tal vez de las mujeres, porque recuerden, y más en el tiempo de Frida, que es hace mucho tiempo, no es en el tiempo de ahora, podemos decir sí que ella era muy liberada, una mujer liberada, pero no la podemos sacar de su tiempo tampoco, o sea, no
podemos verla con los ojos de hoy en día. Y yo creo que el hecho de que ella pintara tantos autorretratos es una forma de afirmarse, porque recuerden, en una relación tan intensa donde hay dos egos tan grandes y dos genios, porque los dos eran genios, pues Ciertamente. mujer en ese tiempo va a tender a borrarse, a borrarse, a borrarse, a ser como una extensión de ese cuerpo gigante que era Diego, porque Frida era pequeñita y él era gigante. Y ella era jovencita y él era mucho mayor. O sea, él tenía todo el poder. Y para ella no borrarse y no ser una extensión de él, yo creo que ella se pintó y se pintó y se pintó. Y esa forma de afirmarse es lo que perdura hoy en día y es lo que la hace tan famosa, porque la podemos ver. Ella no se dejó borrar a pesar del sufrimiento, del dolor, de todas esas cosas. Y eso era lo que yo quería decir. Gracias. Sí, Gracias, sí, yo Lisette. quería añadir algo a lo que ha dicho perdonen, quería añadir algo a lo que ha dicho ella, y es que eh, um, Frida, cuando se divorció, estaba sola, pero continuó pintando. ¿Qué es lo que yo quiero decir con esto? Que hay personas que dicen que él era el que le decía todo lo que tenía que hacer, y eso es falso, porque cuando ella se divorció, se quedó sola y ella siguió pintando. O sea que no debemos menospreciar, ¿verdad?, a la mujer. O sea, ella fue una gran artista y, como usted dice, dos grandes genios. Así mismo. Bueno, pues entonces le agradecemos, doctora. Gracias a los participantes que nos han acompañado y pedimos disculpas que no lo hicimos para, ¿verdad?, darle curso rápido a la presentación, pero tuvimos unos asuntos tecnológicos, parte del asunto de la vida virtual, pero lo logramos y espero que haya sido todo de su agrado. Le damos muchísimas gracias nuevamente a la doctora Frances Ortiz Ortiz. Los invitamos a adquirir el libro en la Casa del Libro y nos despedimos por ahora. Buenas noches y hasta pronto.